¿Sabías que en el mundo de los cadramas, una sola controversia puede borrar años de éxito en un abrir y cerrar de ojos? Desde hace más de una década, la industria del entretenimiento coreano ha sido testigo de cómo actores prometedores caen en desgracia, enfrentándose a la temida lista negra que los aparta de las pantallas y los corazones de sus fans. En este 2025, 9 celebridades coreanas aún luchan contra las sombras de escándalos pasados, y hoy exploraremos sus historias con detalles impactantes, análisis profundos y preguntas que te harán reflexionar sobre la cultura de la cancelación y el poder del perdón en una sociedad implacable. Seo Ye-ji. Seo Ye-ji, conocida por su carisma en Está bien o estar bien, era una de las actrices más adoradas globalmente hasta que en 2021 un escándalo la catapultó al ojo del huracán. Los informes la señalaron como una novia tóxica del actor Kim Jung-haeun, acusándola de manipularlo emocionalmente durante el rodaje de un drama. Este incidente no solo desató una furia inmediata entre los fans coreanos, quienes valoran la imagen impecable de sus ídolos, sino que también marcó el inicio de su declive. La indignación pública fue tan abrumadora que las marcas rompieron contratos y los productores la evitaron, dejando su carrera en un limbo que aún persiste en 2025. El intento de regreso con Eve en 2022 fue un arriesgado paso para limpiar su nombre, pero en Corea del Sur el drama fue recibido con críticas feroces. Las escenas subidas de tono, que en otros mercados podrían haber sido un éxito, chocaron con la sensibilidad conservadora local, avivando el rechazo. Desde entonces, han pasado 3 años sin un solo proyecto en su horizonte, un silencio ensordecedor en una industria que no perdona fácilmente. ¿Es esta ausencia una decisión personal o una sentencia tácita de los poderosos detrás de escena? Los rumores sugieren que los productores temen asociarse con una figura tan polarizing, incluso cuando los fans internacionales claman por su regreso. La cultura de la cancelación en Corea es implacable, y el caso de Seo Ye-ji refleja cómo un escándalo puede convertirse en una bola de nieve. Comparado con Hollywood, donde las segundas oportunidades son más comunes, en Corea del Sur la expectativa de perfección moral es un estándar casi inalcanzable. Estudios muestran que el 70% de los televidentes coreanos dejan de apoyar a una celebridad tras un escándalo grave, según encuestas de 2023. ¿Qué significa esto para alguien como Seo Ye-ji, atrapada entre la adoración global y el desprecio local? Entonces, ¿por qué sigue cancelada? Algunos especulan que las heridas del escándalo de 2021 aún están frescas, mientras otros creen que la industria la usa como ejemplo para mantener a raya a otras estrellas. Imagina ser una actriz talentosa, con millones de fans en el extranjero, pero incapaz de trabajar en tu propio país. ¿Crees que el tiempo eventualmente sanará su reputación, o está destinada a ser un recuerdo lejano en los cadramas? Jisoo. Jisoo, el joven galán de Mi primer amor de verdad, parecía tener el mundo a sus pies hasta que en 2021 acusaciones de acoso escolar destrozaron su imagen. Las presuntas víctimas compartieron relatos detallados y pruebas que lo señalaban como un bully en su adolescencia, forzándolo a admitir su culpa públicamente. Aunque su disculpa fue sincera, el daño estaba hecho. Los fans coreanos, conocidos por su lealtad pero también por su severidad, lo abandonaron en masa. Su carrera, que había despegado con éxitos como Una chica superfuerte, se desplomó en cuestión de semanas. Tras enlistarse en el servicio militar obligatorio, Jisoo intentó usar el tiempo para calmar las aguas, una estrategia común entre celebridades en crisis. Sin embargo, al regresar, encontró puertas cerradas en Corea. Ninguna productora estaba dispuesta a arriesgarse con él, temiendo la reacción negativa del público. En un giro inesperado, decidió mudarse a Filipinas, donde ha comenzado a reconstruir su vida artística poco a poco, aprovechando que los fans internacionales son más indulgentes. Este contraste entre mercados plantea una pregunta: ¿es la cancelación un fenómeno culturalmente localizado? En Filipinas, Jisoo ha encontrado una segunda oportunidad, pero en Corea su nombre sigue siendo tóxico en 2025. Según expertos en entretenimiento, el 85% de las productoras coreanas evitan trabajar con actores manchados por escándalos de acoso, incluso años después. Su caso es un recordatorio de cómo la memoria colectiva en Corea no olvida ni perdona fácilmente, especialmente cuando se trata de temas sensibles como el bullying, que afecta a 1 de cada 3 estudiantes según estadísticas de 2024. ¿Es justo que un error del pasado defina toda una carrera? Piensa en tu propia vida. ¿Has cometido errores de juventud que te perseguirían si fueras famoso? Jisoo nos obliga a reflexionar sobre el equilibrio entre responsabilidad y redención. ¿Crees que su exilio en el extranjero es una solución temporal o el fin definitivo de su legado en los cadramas? Lee Jong-hyun. Lee Jong-haeun, el apuesto cantante y actor de 1,82 metros, era un ícono multifacético hasta que en 2019 quedó atrapado en el escándalo del chat grupal que sacudió a la industria coreana.
Aunque no se le acusó de difundir contenido ilegal como otros implicados, sus mensajes privados llenos de comentarios misóginos desataron una tormenta de críticas. La sociedad coreana, que valora la humildad y el respeto, no toleró su actitud y él mismo anunció su retiro del entretenimiento, abandonando tanto su carrera actoral como su banda KMBLU. Pero la historia no terminó ahí. Un vídeo de 2015 resurgió, mostrando a Lee Jong-hyun tocando de forma inapropiada a la cantante Yoona en un evento público. Aunque ocurrió años antes del escándalo principal, este clip se convirtió en combustible para quienes ya lo habían condenado. Los internautas lo usaron como prueba de un patrón de comportamiento, y las redes sociales explotaron con hashtags exigiendo que nunca regresara. En 2025, 6 años después, su ausencia total de la industria sugiere que la lista negra no es solo un rumor, sino una realidad implacable. El caso de Lee Jong-hyun destaca cómo la tecnología amplifica los escándalos modernos. Un solo mensaje o vídeo puede destruir una carrera en minutos, algo impensable en la era predigital. En Corea, donde el 95% de la población usa smartphones según datos de 2024, la opinión pública se forma y se radicaliza rápidamente en plataformas como KakaoTalk o Twitter. ¿Es esto una evolución natural de la justicia social o una condena desproporcionada? ¿Qué opinas de su destino? Algunos fans argumentan que ya pagó su deuda al retirarse, mientras otros insisten en que su actitud refleja un problema más profundo. ¿Imaginas ser juzgado eternamente por un comentario imprudente de hace años? ¿Crees que Lee Jong-hyun merece una segunda oportunidad, o su caso es un ejemplo necesario para la industria? Song Ha-yoon. Son Ha-yoon se ganó el odio de millones como la villana de Cásate con mi esposo en 2024, pero lo que pocos esperaban era que su vida real se volviera aún más controvertida que su personaje. Tras el éxito del drama, una acusación de acoso escolar emergió de una presunta víctima que afirmó haber sido intimidada por la actriz durante sus años de instituto. Según el relato, Son Ha-yoon la llamaba en el almuerzo para acosarla e incluso llegó a golpearla en varias ocasiones. Este testimonio, proveniente de alguien que ahora vive en Estados Unidos, sacudió a los fans y puso en duda la imagen pública de la actriz. La agencia de Son Ha-yoon salió rápidamente a defenderla, negando las acusaciones y asegurando que ella no recordaba a la supuesta víctima ni el incidente. Intentaron contactarla, pero la persona se negó a dialogar, dejando el caso en un limbo que solo alimentó las especulaciones. Desde entonces, Son Ha-yoon ha desaparecido de los medios, con Cásate con mi esposo como su última aparición conocida en 2025. La falta de nuevos proyectos sugiere que las productoras, temerosas del escrutinio público, han optado por mantenerla al margen, un patrón común en la industria coreana tras escándalos similares. El acoso escolar es un tema extremadamente sensible en Corea del Sur, donde el 28% de los estudiantes reportaron haberlo sufrido según un estudio de 2023. Casos como el de Son Ha-yoon resuenan profundamente en una sociedad que aún lidia con las secuelas de este problema. Comparado con Ji-soo, cuya culpabilidad fue admitida, la ambigüedad en su caso genera división. Algunos creen que es víctima de rumores infundados, mientras otros ven su silencio como una admisión tácita. ¿Cómo se juzga a alguien cuando las pruebas son escasas pero el daño ya está hecho? Piensa en el poder de las acusaciones en la era digital. Una sola voz puede derribar una carrera, pero ¿qué pasa si esa voz miente? Son Ha-yoon nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre justicia y linchamiento. ¿Crees que su ausencia en 2025 es un castigo merecido o una precaución exagerada de la industria? Yoo Ah-in. Jo Ah-in, un nombre que alguna vez fue sinónimo de talento y versatilidad en los K-dramas, se encuentra en 2025 enfrentando las consecuencias de un escándalo que lo llevó a la cárcel. En 2023, fue condenado a 1 año de prisión tras comprobarse su consumo de sustancias ilegales, un delito que en Corea del Sur no solo es penalmente grave, sino socialmente devastador. En un país donde las celebridades son vistas como modelos a seguir, su caída fue estrepitosa. Las cadenas de televisión restringieron sus apariciones y su legado en pantalla quedó empañado. El estigma hacia las drogas en Corea es implacable. Mientras en otras culturas el consumo podría ser visto como un tropiezo personal, aquí se interpreta como una traición al público, especialmente a los jóvenes. Según un informe de 2024, el 80% de los coreanos creen que las estrellas con escándalos de drogas no deberían volver a la industria. Jo Ah-in, quien alguna vez brilló en éxitos como Chicago Typewriter, ahora es un paria, con 0 proyectos anunciados desde su condena. Su caso ilustra cómo las expectativas culturales pueden amplificar las repercusiones de un error. Sin embargo, no todo es blanco y negro. Algunos fans internacionales abogan por su regreso, destacando su talento excepcional y argumentando que ya pagó su deuda con la sociedad. En contraste, en Corea, su nombre apenas se menciona sin susurros de decepción.
Esto plantea una dicotomía fascinante. ¿Puede el arte separarse del artista en un lugar donde la moralidad pesa tanto? Imagina a un actor de tu país favorito enfrentando algo similar. ¿Lo perdonarías tan fácilmente? ¿Qué futuro le espera a Joe Ain? Mientras cumple su condena y el tiempo avanza, la industria parece haber cerrado filas. ¿Crees que su talento podría superar el estigma, o su historia es una advertencia para las nuevas generaciones de actores? Kang Ji-hwan. Kang Ji-hwan, con más de 20 dramas en su haber, era un veterano respetado hasta que en 2019 un escándalo de agresión sexual lo llevó al abismo. Durante la emisión del periodo de supervivencia de Joseon, fue acusado de agredir a varias mujeres, un incidente que resultó en su reemplazo inmediato en el drama y una condena de 2 años y 6 meses de libertad condicional. La magnitud del caso no solo destruyó su carrera, sino que lo convirtió en un ejemplo de cómo un solo acto puede borrar décadas de logros en Corea. El impacto fue inmediato. Las productoras cortaron lazos, los fans se alejaron y su nombre quedó asociado a la infamia. En 2025, 6 años después, Kang Ji-hwan es apenas un eco en la industria, olvidado por una audiencia que rara vez ofrece segundas oportunidades en casos de violencia. A diferencia de otros escándalos basados en rumores, aquí las pruebas judiciales fueron contundentes, dejando poco espacio para la redención pública. Su caso resalta cómo la gravedad del delito influye en la duración de la cancelación. En Corea, la violencia de género es un tema candente, con un aumento del 15% en denuncias entre 2020 y 2024 según estadísticas oficiales. Esto explica la dureza con que se juzgó a Kang Ji-hwan, pero también abre un debate. ¿Debería la industria diferenciar entre delitos y permitir caminos de regreso? Comparado con Joe Ain, cuyo delito no involucró daño directo a otros, su castigo parece aún más severo. ¿Es esto justicia o un destierro eterno? Imagina ser un actor con una carrera impecable que se derrumba por un error irreparable. ¿Crees que Kang Ji-hwan podría encontrar un nicho fuera de Corea, como Ji-soo, o su legado está perdido para siempre? Ahn Ji-san. Ahn Ji-san, una estrella en ascenso en 2019, vio su futuro desmoronarse tras un incidente bajo los efectos del alcohol. En estado de ebriedad, agredió a un taxista y a un policía, un comportamiento que chocó con la imagen pulcra que se espera de las actrices coreanas. Como resultado, fue excluida de las escenas restantes de La vida secreta de mi secretaria, y su carrera quedó en pausa indefinida. En 2025, 6 años después, su ausencia total de la pantalla sugiere que sigue en la lista negra. El incidente no solo fue un error personal, sino un golpe a su reputación en una industria que castiga duramente las faltas públicas. En Corea, el consumo excesivo de alcohol es común, pero las celebridades enfrentan un escrutinio extra. Un estudio de 2022 reveló que el 65% de los coreanos desaprueban a figuras públicas que protagonizan escándalos relacionados con el alcohol. Ahn Ji-san intentó un regreso en 2024, pero la falta de apoyo de productoras indica que el estigma persiste. ¿Es esto una condena justa por una noche fuera de control? Su caso nos hace pensar en la fragilidad de la fama. Mientras los fans pueden perdonar errores menores, las agresiones físicas cruzan una línea difícil de borrar. Comparada con Son Ha-yoon, cuya acusación es menos concreta, Ahn Ji-san enfrenta un rechazo más claro debido a la evidencia del incidente. ¿Crees que una disculpa y tiempo podrían haber cambiado su destino? Park Yoo-chan. Park Yoo-chun, alguna vez un ídolo adorado tanto en la música con JYJ como en los K-dramas, ha visto su carrera desmoronarse tras una serie de escándalos que lo persiguen hasta 2025. Todo comenzó en 2016 con 4 demandas por agresión sexual, de las cuales fue absuelto, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Luego, un perro suyo mordió a un conocido, generando otra controversia, y su compromiso fallido con una mujer añadió más caos. Sin embargo, el golpe final llegó en 2019, cuando su ex prometida lo acusó de forzarla a consumir sustancias ilegales, una declaración que llevó a la policía a descubrir que él también las usaba y compraba. Tras negar las acusaciones, las pruebas lo incriminaron, resultando en su desvinculación de su agencia y un anuncio de retiro del entretenimiento. En 2025, Park Yoo-chun ha intentado regresar a la industria coreana, pero los esfuerzos parecen inútiles. Su nombre sigue asociado a una cadena de errores que los fans y productores no olvidan. En Corea, donde el consumo de drogas es un tabú absoluto, solo el 1% de la población admite haberlas probado según un estudio de 2024. Su caso es un anatema. La combinación de acusaciones sexuales, violencia y drogas lo ha convertido en un paria casi irreparable. A diferencia de Yoo Ain, cuyo escándalo se limitó a las drogas, Park Yoo-chun enfrenta múltiples frentes de rechazo. Algunos fans internacionales lo defienden, argumentando que ya pagó su deuda legal, pero en Corea la opinión pública es implacable.
El 90% de los encuestados en una encuesta de 2023 dijeron que no verían un drama con él. Este contraste cultural nos hace preguntar, ¿puede una celebridad reconstruirse en un mercado mientras otro lo rechaza por completo? Su intento de regreso en 2025 sugiere esperanza, pero las puertas cerradas indican lo contrario. Imagínate ser alguien cuyo pasado te define más que tus logros. Park Joo-chun fue una vez un símbolo de éxito, pero ahora es un recordatorio de cómo la fama puede evaporarse. ¿Crees que su persistencia eventualmente romperá el hielo o su historia es un capítulo cerrado en los K-dramas? Kim Hyun-jong. Kim Hyun-joon, un ícono de los K-dramas y la música con SS501, sigue siendo un enigma en 2025. Tras un escándalo en 2014 con su exnovia, quien lo acusó de abuso físico, un caso que luego se resolvió con su absolución, su carrera pareció estabilizarse. Sin embargo, desde su último drama japonés Tiempo sin ella en noviembre de 2024, no ha recibido ofertas para protagonizar en Corea, ni su proyecto japonés de 4 episodios se ha estrenado allí o internacionalmente. Los fans sospechan que una lista negra invisible lo está frenando, pero, ¿qué hay detrás de este silencio? A diferencia de otros en esta lista, Kim Hyun-joon no enfrenta acusaciones recientes ni condenas activas. Su escándalo fue aclarado legalmente, y su base de fans sigue siendo leal, especialmente en Japón y otros mercados asiáticos. Sin embargo, la falta de proyectos en Corea en 2025 alimenta teorías. Algunos creen que las productoras evitan arriesgarse con alguien que alguna vez fue controvertido, mientras otros sugieren que su enfoque en Japón ha alejado a los creadores coreanos. El hecho de que Tiempo sin ella no haya cruzado fronteras añade más intriga. ¿Es una decisión estratégica o un bloqueo deliberado? En Corea, la industria a veces opera con códigos tácitos, y la lista negra no siempre es oficial sino un consenso silencioso entre poderosos. Comparado con Jisoo, quien encontró refugio en Filipinas, Kim Hyun-joon parece atrapado en un limbo, ni exiliado ni bienvenido. Los fans han lanzado campañas en redes sociales exigiendo su regreso, pero el silencio de las productoras es ensordecedor. ¿Es esto un castigo residual por un pasado lejano o una señal de que su estrella se ha apagado en su tierra natal? Piensan cómo las percepciones pueden moldear una carrera incluso sin pruebas nuevas. Kim Hyun-joon nos desafía a considerar si la industria teme más al público que a la justicia. ¿Crees que su ausencia es una injusticia o una consecuencia natural de un mercado competitivo? La cultura de la cancelación. La lista negra de estos 9 actores no es solo una colección de historias individuales, sino un reflejo de la cultura de cancelación única en Corea del Sur. A diferencia de Occidente, donde las celebridades como Johnny Depp o Kevin Spacey han encontrado caminos de regreso tras controversias, en Corea el perdón es raro. La sociedad espera que sus ídolos sean impecables, una presión amplificada por el confucianismo que valora la moralidad y el honor colectivo sobre el individualismo. En 2025, este sistema sigue intacto, dejando a estas estrellas en un exilio profesional. Los escándalos varían, desde acoso escolar hasta drogas y violencia, pero la respuesta es consistente: ostracismo. Estadísticas de 2024 muestran que el 75% de los coreanos creen que una celebridad manchada daña la imagen del país, un sentimiento que impulsa a las productoras a actuar con cautela. Casos como el de Seo Ye-ji o Kang Hee-wan demuestran cómo el público y la industria se alinean para limpiar el entretenimiento de figuras polémicas. Pero, ¿es esto una fortaleza cultural o una rigidez excesiva? Comparado con otros países asiáticos como Japón, donde las segundas oportunidades son más comunes, Corea destaca por su severidad. Esto plantea una paradoja. Una industria que exporta historias de redención en sus dramas rara vez las aplica en la vida real. ¿Qué dice esto sobre los valores que admiramos en la ficción versus la realidad? La lista negra no solo afecta a los actores, sino que envía un mensaje a los fans: la perfección es el precio de la fama. Detrás de cada cancelación hay una audiencia que dicta el destino de estas estrellas. En Corea, los fans no solo consumen contenido, sino que moldean activamente la industria a través de redes sociales y boicots. Cuando Jisoo fue acusado, los hashtags exigiendo su salida se volvieron virales en horas. Con Lee Jong-haeun, los internautas desenterraron vídeos para justificar su rechazo. En 2025, esta dinámica sigue siendo clave. El poder del público es tanto un escudo como una espada. Sin embargo, este rol tiene un lado oscuro. La rapidez con que se juzga a menudo deja poco espacio para matices o redención. En el caso de Son Ha-yoon, una sola acusación sin pruebas concluyentes bastó para silenciarla. Estudios psicológicos sugieren que el efecto de manada en redes sociales amplifica las reacciones negativas, con un 60% de los usuarios admitiendo haber compartido críticas sin verificarlas. 2023. ¿Es el público un guardián justo o una turba descontrolada?
Reflexiona sobre tu propio consumo de entretenimiento. ¿Has dejado de ver a un actor por rumores? El caso de estos 9 nos muestra cómo la opinión colectiva puede ser más fuerte que cualquier tribunal. ¿Crees que los fans deberían tener tanto poder, o la industria debería proteger más a sus estrellas? Mirando hacia el futuro, el destino de estos actores en 2025 plantea preguntas abiertas. Algunos, como Ji Soo, han encontrado refugio fuera de Corea, mientras otros, como Kang Ji-won, parecen condenados al olvido. La industria evoluciona, los dramas ahora alcanzan audiencias globales a través de plataformas como Netflix, pero el núcleo conservador de Corea sigue firme. ¿Podría este alcance internacional forzar un cambio en cómo se manejan las cancelaciones? El tiempo dirá si la lista negra es permanente o si la próxima generación de fans será más indulgente. Por ahora, estos 9 nombres son un recordatorio de la fragilidad de la fama y el peso de las expectativas. ¿Qué pasaría si uno de ellos regresara con un éxito inesperado? La posibilidad existe, pero requiere un cambio cultural que aún no vemos en el horizonte. Desde Seo Ye-ji hasta Kim Hae-un, estas historias revelan el costo de la fama en una industria donde el error no se perdona y el público dicta el veredicto final. En 2025, la lista negra sigue siendo una fuerza silenciosa, pero el futuro podría traer sorpresas si la redención encuentra su camino. ¿Qué opinas de sus destinos? Déjanos tu comentario, dale like si te impactó y suscríbete para más análisis. No te pierdas nuestro próximo vídeo sobre las estrellas que sí lograron volver. Haz clic en la pantalla ahora.